Vamos a dar inicio el día de hoy, más que una clase, como ustedes saben, los que han venido pues ya trabajando conmigo, eh, voy a darles la orientación de cómo vamos a trabajar los exámenes. Comenzamos precisamente el martes pasado, este martes. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta algunos elementos. Lo primero que quiero recordarles es que antes de responder a la carrera, los exámenes, por favor tengan en cuenta eh, que deben leer muy bien. Hay que leer muy bien, hay que analizar muy bien. Ya he visto algunas respuestas. Hay personas que han sacado 20 de 50. Ese 20 de 50 significa en equivalencia a las notas de nosotros un 2. Otros han sacado 30 de 50, es un 3. Otros han sacado 15 de 50, eso es 1,5. Entonces, eh, hay que analizar muy bien. Ustedes tienen todo su material, todo lo que ustedes han trabajado en su cuaderno, porque supongo, yo supongo que ustedes eh, en el trabajo que hemos venido haciendo desde la primera semana de febrero a hoy, que ya mañana cerramos la octava semana de clase, muy próximos a terminar el periodo, eh, han estado trabajando muy juiciosos. Si ustedes pueden ver, aquí al lado izquierdo está todo el menú de clase, todo el menú de las clases. Desde el 3 de febrero que dimos inicio, nosotros comenzamos el 1 de febrero, pero para los que lo recuerdan, el 1 de febrero tuvimos reunión de padres de familia, que tuvimos la oportunidad de conocernos, de identificarnos. Yo tuve la oportunidad de explicarles cómo íbamos a trabajar y le dimos inicio a todo nuestro trabajo académico el miércoles 23, perdón, el miércoles 3 de febrero. Entonces, desde aquí aparece registrado las áreas de conocimiento que van trabajando cada día. Entonces, por ejemplo, los miércoles trabajan inglés y sociales, los jueves van trabajando otras asignaturas y así sucesivamente hemos ido trabajando hasta avanzar 8 semanas de trabajo académico. En esta octava semana, la idea es que ustedes verifiquen realmente y honestamente qué tanto han avanzado ustedes en su trabajo propio. Recuerden que caminar en secundaria tiene unas características muy diferentes a un salón de clase normal, en el sentido de que ustedes son sus propios gestionadores y desarrolladores de su conocimiento. Hay algunas personas que lo están trabajando de una manera excelente, los felicito mucho. El papel del profesor es de acompañar, de orientar, pero realmente el personaje principal en esta historia de caminar en secundaria es el estudiante. Hay algunos estudiantes que comenzaron muy bien y han bajado la guardia. Hay unos que empezaron muy regular, pero han mejorado muchísimo. Y hay otros que siguen en la misma tónica, a pesar de que se conectan conmigo, no han avanzado en el trabajo académico y eso es más preocupante. Sin embargo, como le dije ayer a un compañerito, eh, tenemos que avanzar. Nosotros vamos a avanzar porque precisamente esto es caminar en secundaria y no podemos perder
un día. Perder un día para nosotros digamos que es trágico. Y no se pierde cuando ustedes hacen su trabajo propio. No se pierde cuando ustedes toman un elemento, por ejemplo, como a veces hago, voy a tomar un ejemplo que me encanta mucho. Voy a decirlo con nombre propio. Nunca lo digo con nombre propio, pero esta vez sí voy a hacerlo con nombre propio. Voy a hablar del caso de Duván. Duván es un jovencito que cuando tiene todas las dudas del mundo me pregunta. Y a veces nos pasamos 2, 3 horas y hasta 4 horas nos hemos pasado él preguntándome inquietudes que tiene sobre el tema que está desarrollando. Así sea atrasado, pero me está preguntando y sé que está trabajando y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y yo he estado con él sentado, él al otro lado de su celular y yo en el mío, y él preguntándome y mandándome fotos y me dice, profesor, de esta manera, profesor, oriénteme, profesor, explíqueme. Como él, pocos. Como él, pocos. Inicialmente, como les digo, habían algunos compañeritos que empezaron así y han ido bajando la guardia. Y en este proceso de caminar en secundaria no podemos bajar la guardia. O por lo menos yo no bajo la guardia porque yo sé cuál es el objetivo que tengo con ustedes. La cuestión es cuál es el objetivo que ustedes tienen. Lo más importante en todo este proceso es saber o que ustedes tengan claro cuáles son sus objetivos, estimados estudiantes. Eso es lo más importante. Lastimosamente no tengo sino a Dana, a Alan, a Juan José, a Karen, a Juan David y a Felipe y a Luis Felipe. Los demás compañeritos no se han conectado. He estado enviándole a medida que estoy hablando con ustedes, les he estado enviando el enlace nuevamente. Quisiera tenerlos y necesito tenerlos para poder aclararles todas las dudas que ustedes tengan. Sin embargo, como siempre, estoy grabando. Yo estoy grabando para que ellos después puedan ver esta clase de acompañamiento. Bueno, entonces como les venía diciendo, todo ha sido un avanzar continuo desde que empezamos. Hay algunos compañeros que no han tenido la facilidad que ustedes han tenido de poderse conectar conmigo. Hay otros que sí. Hay otros que han aprovechado al máximo esa capacidad y eso es bueno. Cuando uno tiene las herramientas debe hacerlo. Y este es un momento para hacerlo porque esta semana, se los dije desde la semana pasada, íbamos a evaluarnos. Siempre nosotros debemos evaluarnos cómo vamos, cómo estamos avanzando en este caminar, porque esto es una aventura. Caminar en secundaria es algo muy rico. Personalmente me gusta mucho caminar en secundaria en el sentido de que ustedes están experimentando cosas nuevas, están aprendiendo cosas nuevas y ustedes deben verlo desde ese punto de vista, desde la oportunidad que tienen para poder aprender. Toda esa oportunidad que ustedes tienen. Dígame. Ahorita me puede hacer el favor de mandarme la página, es que en el celular de mi mamá, eh, en el celular mío no tengo la página. Ya ahorita, Puede ser ahorita se la, mandarme la sí, ahorita se página. la envió Dan. Ya ahorita se la envió. Bueno, listo. Entonces, les pregunto, están visualizando la página? Sí, señor. Listo. Dana, voy a enviártela
por el WhatsApp para que por favor la visualices porque ahora una compañera me decía que ella no podía ver los exámenes, entonces quiero que ustedes puedan visualizar y me digan si los están viendo. Listo, Dana, ahí te lo envié a tu WhatsApp. Listo, entonces miren, para los que están conmigo hoy, empezamos el martes 23 con ciencias naturales y el examen debe vérseles de esta manera. ¿Sí? Evalúa tus avances en ciencias naturales, cuánto he avanzado. Aquí está el nombre, correo electrónico, documento de identidad. Ojo, no solamente nombre, también apellidos del estudiante. Y voy a hablar un caso especial, Juan David. Juan David me respondió y no colocó apellidos, pero yo sé que fue Juan David Ballestero, entonces, ojo, necesito que me coloquen los datos completos. Y después viene el desarrollo de las preguntas. Las preguntas no son inventadas, las preguntas son sacadas de todo lo que hemos venido trabajando desde el inicio en ciencias naturales hasta el día de hoy. Entonces, ahí ustedes no van a encontrar absolutamente nada de lo que ustedes y yo hemos trabajado en las clases, tanto virtual como los compañeros que tienen su taller físico, porque lo mismo que ustedes están trabajando, lo están trabajando los compañeros que no tienen acceso en los talleres. Entonces, ninguno, absolutamente ninguno puede decir, profesor, yo no tengo eso, profesor, yo no he podido porque usted no me lo ha dado, no. Y de hecho, ya los talleres están puntuales en el colegio y son los mismos temas. Bueno, entonces, como les digo en el encabezado, por favor lean muy bien, no es pasar la pregunta y contestar y sigamos, porque no vale la pena. Si es una autoevaluación, por ejemplo, una persona que me conteste y que el resultado sea 10 de 50, o sea 1, yo digo, bueno, o una de dos, ¿hizo a la carrera esto por jugar? O definitivamente no ha hecho nada, no ha hecho absolutamente nada del trabajo académico que nos hemos propuesto nosotros los caminantes en secundaria 1. Entonces cada pregunta tiene una opción. En ciencias naturales vamos a marcar sí, dime Juan José, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe. Dime. En base a que usted dijo que eso lo contesta en la carrera, o sea, y de pronto el examen le sale 10, por ejemplo, 10 de 50, Ajá. es como un ejemplo, que hay un cuento y en base a esa pregunta, la pregunta es en base al cuento. Por ejemplo, uno le pregunta que cómo, la pregunta le dice, la primera pregunta dice cómo fue el inicio del cuento, y la persona cree que el inicio es la primera palabra que hice, por ejemplo, en el cuento. Había una vez y la persona cree que es eso. Pero el inicio no solo eso, es lo que tiene que leer el inicio y ahí te dan la respuesta de esa pregunta. Exactamente, Juan José. Gracias por la observación. Ahorita que estemos en la parte de español, voy a volver a tocar ese tema. Nosotros en español, por ejemplo, vimos las partes de un cuento, como dice Juan José. Y nosotros sabemos que las tres partes fundamentales de un cuento es el inicio, el nudo y el desenlace. Y que sus elementos son los personajes, el tiempo, el espacio, ¿cierto? El argumento. Entonces, si hay una pregunta y me dan un cuento y me dicen cuál es el inicio del cuento, lógicamente, como dice Juan José, yo no me puedo ir literalmente a ver cuál es la palabra de inicio, porque nosotros ya tenemos el conocimiento que el inicio como tal de un cuento es
toda esa parte donde se introducen a los personajes, se los presenta, se les da sus características, se dicen quiénes son y nos dicen qué es lo que está pasando, cuál es la situación que está ocurriendo. Ese es el inicio de un cuento. Entonces, muy bien por la observación. Miren que es de mucho análisis las preguntas que ustedes van a tener en cada uno de los 6 exámenes que ya están montados y con los exámenes de mañana. Con los exámenes de mañana hay que tener más cuidado y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, muchísimas gracias por la observación, Juan José. Totalmente cierto, totalmente cierto. Miren que es de colocarle mucho sentido a la pregunta. Miren cómo es de fácil colocarle sentido a la pregunta. Si a mí me preguntan ¿cuál es el inicio del cuento? Lógicamente yo ya debo saber qué es el inicio de un cuento. El inicio de un cuento no es había una vez, como dice Juan José, sino toda esa parte del cuento donde me introducen a los personajes, me los presentan, me dan sus características, me dan sus las situaciones que están viviendo. Entonces, claro, lógicamente, ya cuando yo tengo claro qué es el inicio del cuento, yo ya sé que el inicio es una parte del cuento, ahora sí ya puedo contestar bien la pregunta. Pero si yo no tengo claro ese concepto, voy a cometer el error. Miren, por favor, en la pantalla, ¿cierto? Por ejemplo, si yo veo este gráfico, en el gráfico el número que representa el retículo endoplasmático rugoso es, si usted no hizo los ejercicios, no ubicó las partes, no hizo el ejercicio del video, ¿cierto? No construyó su célula, lógicamente, ustedes van a encontrar dificultades en saber cuál es el retículo endoplasmático. Entonces, es de mucho sentido común. Por ahí había un ejercicio donde se les pedía a ustedes muy claramente, ¿cierto? Buscar, consultar las características y las funciones de la célula y de las partes de la célula. Y esas partes ustedes saben que llaman orgánulos u organelo. Entonces, cuando ustedes le dicen aquí, por ejemplo, en esta pregunta, orgánulo vital, ustedes ya saben que les están hablando de un componente de la célula y después les van a explicar de esa función y les piden que identifiquen de acuerdo a esa función cuál es ese orgánulo. Dime, Dana. Te escucho, Dana. Que si eso lo mandábamos en foto. No. Los exámenes Sí. los exámenes tienen una teclita que dice enviar, porque a mí me llega toda la información y sé cuál es la nota que ustedes sacan. Ahorita esté pendiente y verá que ahora le muestro dónde me lo va a enviar. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces sigamos. Precisamente ya voy para allá. Listo, entonces en ese orden de ideas, muchachos, lo que decía Juan José es muy cierto. Colóquenle sentido a lo que están leyendo. Si no le colocan sentido a lo que están leyendo, van a ir respondiendo por responder, como le pasó a un compañero que sé que lo hizo a la carrera y no le colocó el sentido. Entonces, por ejemplo, aquí si me dicen orgánulo vital de uno, ya me están diciendo ahí, bueno, aquí me están hablando de una parte de la célula, de un componente de la célula. Y si ustedes continúan leyendo, dice, en la síntesis de muchas de las proteínas y lípidos de la célula, este orgánulo funciona como una planta empaquetadora. Sintetiza, envasa y distribuye las sustancias generadas por la célula a sus respectivos destinos en el citoplasma. Entonces ahí ya le están dando la función. Entonces lo único que ustedes tienen que saber es identificar cuál de esos organelos que ustedes estudiaron y analizaron hace esa función. Pero mucho más fácil aún, porque aquí no son 18 como estaba en la tabla que yo les coloqué, sino que miren, se los reducen a 4. Mírenlo, aquí está. Entonces uno de esos 4 organelos realiza esa función. Simplemente es identificar cuál es la función de cada uno de ellos y se identifica sencillo y simplemente se marca. Ojo, vuelvo y repito,
Esto no es de marcar al Tin Marín o a la loca y salir corriendo, no. ¿Sí le están colocando el sentido de lo que yo les estoy diciendo, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Miren, por ejemplo, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿los cloroplastos son organelos? Claro que sí. Y los que hicieron el trabajo y la investigación de las partes de la célula saben a qué tipo de célula pertenecen los cloroplastos. Y dice después, cuyas membranas internas a manera de pequeños discos llamadas tilacoides contienen los fotopigmentos entre las clorofilias encargadas de realizar. Y entonces miren que ahí en esa explicación ya les están diciendo a ustedes qué hacen los cloroplastos. Entonces con eso que hacen los cloroplastos y la investigación que ustedes hicieron se pueden apoyar para encontrar cuál es la función más importante de estas 4 que realizan los cloroplastos, porque los cloroplastos realizan una función supremamente importante en una de las 2 células. Entonces simplemente es devolverse y repasar y mirar todo lo que ustedes ya han hecho en la célula. No es responder a la carrera. Tienen gráficos de apoyo, de igual manera tienen todo lo que ustedes han trabajado desde sus casas, en sus cuadernos, en la misma página de Caminar en Secundaria para apoyarse y poder contestar, ¿sí? Y mira, Dana, ¿estás ahí? Dana. Dana, quiero que mires acá. Mira este botón. Sí, señor. Este botón dice enviar. Cuando ya tú terminas todo el examen desde el inicio, bien realizado, a conciencia, ¿sí? Bien leído, bien analizado, que usted ya esté segura y todos estén seguros de que realizaron bien el examen. Entonces simplemente lo que ustedes hacen es decirle enviar y él me lo envía a mí, a mi base de datos, y de una él le va a decir a usted el formulario fue enviado exitosamente. Y también le dice a usted ver puntuación. Aparece otro botoncito parecido a este donde le dice ver puntuación. Y usted le da clic ahí en ese botoncito, ¿cierto? Le da ver puntuación y él inmediatamente le muestra a usted cuáles fueron las respuestas correctas, cuáles fueron las respuestas incorrectas y tu puntuación. Entonces, ¿qué sería lo más oportuno? Lo más oportuno es que ustedes miren esas respuestas incorrectas y mirar en qué fallaron. Eso nos da la oportunidad, este examen, de que ustedes miren dónde cometieron su error y que lo puedan ustedes desde su cuaderno verificar en por qué fallaron. Y ahí inmediatamente el formulario le dice a usted sacó tanto de tanto. Por ejemplo, el puntaje mínimo, de acuerdo al formulario, el puntaje mínimo es 0, es como si usted no hubiera hecho nada, y el puntaje máximo es 50. Entonces, si usted, el 50 vendría siendo como un 5, ¿no? Entonces, si usted, el formulario le dice su puntaje de 40 de 50, es como si usted hubiese sacado un 4. Si el formulario le dice a usted 30 de 50, perdón, entonces como si hubiese sacado un 3. 20 de 50, es como si hubiese sacado un 2. Entonces, este martes 23 de marzo iniciamos con Ciencias Naturales, o sea, el martes pasado. Terminado el examen de Ciencias Naturales, entonces pasamos al de Geometría. Y en Geometría ustedes observen, también van a encontrar un formulario muy parecido, lógicamente, con todos los temas que hemos trabajado en Geometría. Ángulos y triángulos, no puede haber más porque no hemos trabajado otra figura. Entonces no les puede aparecer un círculo, no les puede aparecer un cuadrado, no les puede aparecer un rombo, porque no hemos trabajado las características de esas figuras. Nosotros hemos profundizado en ángulos y hemos empezado a trabajar muy fuerte la parte de triángulo. Entonces, en eso, ustedes se guían en lo que hemos trabajado para poder responder. Entonces, las opciones es de observar,
de analizar sus apuntes, de igual manera que en el examen de ciencias naturales, analizar muy bien antes de contestar y dar la respuesta, ¿cierto? Miren, uso de transportador. En la construcción, los que utilizaron su transportador para medir en los talleres de transportador, sí lo hicieron, porque muy poco he visto que los hayan hecho. Si lo hicieron, esto les va a quedar muy fácil realizar. El uso de transportador. Ángulos, triángulos, características de triángulos. En esta pregunta, que es la pregunta número 9, aquí hay que construir este triángulo, entonces les aconsejo que lo construyan primero en su cuaderno para poder cuál de estos 4 tiene la facilidad de construirse y lo responde. Aquí no es de ponerse a inventar o de tin marín, no, esto hay que construirlo, entonces lo hacen en el cuaderno y señalan. Aquí también hay otra pregunta con una característica que yo en una clase determinada les expliqué, los ángulos internos de un triángulo, y después le dan a enviar. Cuando ya se sientan seguros, cuando ustedes ya estén bien plenamente a conciencia de que hicieron todo bien, entonces le dan a enviar y les va a pasar lo mismo. Les va a pasar que les dice el formulario fue enviado exitosamente, ver puntuación, le dan clic en ver puntuación y el examen les va a mostrar cuáles fueron las respuestas correctas y las incorrectas y cuál fue el puntaje que sacaron. Nuevamente les aconsejo con la respuesta incorrecta mirar por qué fallaron, en qué fallaron y que lo corrijan, porque precisamente en la corrección está el aprendizaje. Después está lectoescritura, que también fue colocada el martes. Son 3 exámenes del martes, ¿sí? Lectoescritura, entonces evalúa tus avances en lectoescritura. Aquí están. Y en lectoescritura no hay nada, absolutamente nada diferente de lo que nosotros hayamos trabajado antes en cuanto a análisis de texto, ¿cierto? En cuanto a extraer ideas más importantes de un texto para poder comprender el texto. Recuerden lo que siempre les he dicho, un texto, el que escribe un texto es porque quiere transmitirle un mensaje al que lo está leyendo. Entonces, si ustedes cogieron la clave o ya están cogiendo la clave, ¿cierto? Para aprender a sacar esas ideas importantes de los textos, entonces ya a ustedes les va a quedar muy fácil entender cada una de estas preguntas, como yo les decía en una clase pasada, y entender el mensaje que trae el texto. Entonces simplemente aquí es leer muy bien y contestar. Por ejemplo, aquí en lectoescritura, las primeras 6 preguntas, miren aquí dice, responde las preguntas de la 1 a la 6 de acuerdo con el siguiente texto. ¿Cómo teñían la lana los artesanos? Entonces aquí tienen las 6 primeras preguntas. Hasta la pregunta número 6 van a responder de acuerdo a la información que les da ese texto hasta aquí. Después viene la pregunta 7, que ya es una pregunta diferente, no tiene nada que ver con el texto. La 8, la 9 y la 10. Terminando esa prueba de lectoescritura, ustedes le dan enviar y nuevamente les va a pasar lo que ya les dije. El formulario fue enviado exitosamente. Ver puntuación. Ven su puntuación y ven tienen la posibilidad de ver cuáles fueron las respuestas correctas y cuáles fueron las respuestas incorrectas. Para los que ya estuvieron trabajando, porque hay algunos que ya han estado mirando el examen, recuerden que solamente tienen una oportunidad de enviar. Ya cuando ustedes intentan enviarlo por segunda vez, él le dice, tú ya has respondido este cuestionario y no te lo deja enviar otra vez. Por eso les digo, lean muy bien su examen antes de darle enviar, ¿ok? Para el día de hoy, entonces está español, ¿cierto?
español. Y aquí en español voy a retomar nuevamente lo que dijo Juan José, de tener muy en cuenta todo lo que hemos visto sobre los cuentos, sobre los mitos, sobre las leyendas, porque esta parte está dirigida precisamente a esto y de análisis también de texto como tal. Entonces hay que leer muy bien, ¿cierto? Leer muy bien el texto que me están dando, organizarlo y poder comprender cuál es el mensaje que me están enviando. Entonces ustedes ahí están observando que hay diferentes preguntas relacionadas con diferentes situaciones y están las opciones de respuesta. Estos primeros exámenes están diseñados para opción múltiple con una sola respuesta. Una sola respuesta es la respuesta correcta. Entonces aquí ustedes lo van a ver, ¿cierto? Miren, aquí está el texto, leerlo muy bien y responder. Y nuevamente, cuando ya ustedes estén seguros de que han leído muy bien y que han dado la respuesta correcta, entonces le dan enviar. Y es exactamente el mismo proceso de los formularios anteriores. Pueden visualizar su resultado, el puntaje y las respuestas correctas e incorrectas. Entonces, este es el examen, el primer examen de hoy, español, ¿cierto? La prueba de español. ¿Cuánto hemos avanzado en español? Después viene la prueba de proyecto pedagógico productivo, que recuerden que proyecto pedagógico productivo es nuestra columna vertebral, ¿cierto? Nuestra digamos, columna fuerte, porque de ahí es donde se amarran y se entrelazan todas las demás asignaturas. Entonces aquí también hay que mirar qué tanto hemos ido entendiendo de el proyecto pedagógico productivo. Entonces también aquí hay un texto que hay que leer muy bien, aunque este texto ya está incluido en una de las clases anteriores. Para los que han sido juiciosos y lo han leído, lo van a identificar y van a decir, ah sí, este texto yo ya lo leí porque está en una de las páginas de las clases de proyecto pedagógico productivo. Y empezamos entonces las preguntas relacionadas con proyecto pedagógico productivo y proyecto de vida. Están las preguntas. Igualmente, como los otros exámenes, hay 10 preguntas. Hay 10 preguntas y en esas 10 preguntas ustedes van a tener la oportunidad de valorar qué tanto han asimilado del proceso de los conceptos de proyecto pedagógico productivo y de proyecto de vida, y le damos enviar. Pasa exactamente que con los otros 5 exámenes anteriores. Aparece: tu formulario fue enviado exitosamente. Puedes ver tu puntuación, le das clic en ver puntuación, te muestra la puntuación, y te muestra cuáles fueron los errores y cuáles fueron los aciertos. Vuelvo y recomiendo, tomen los errores y miren qué fue lo que les pasó. Pueden tomar el pantallazo y mirar, bueno, ¿por qué me equivoqué? Yo estaba convencido que en esta pregunta la respuesta era esta, pero resulta que no. Entonces, ustedes van a mirar qué fue lo que ocurrió en esa respuesta y van a devolverse en sus apuntes en la misma página de Caminar en Secundaria y van a ver y van a encontrar y van a identificar ese error, y ahora sí van a aprender, porque esa es la idea, de los errores también se aprende. Y por último, del día de hoy está el de Ciencias Políticas, Etnoeducación, ¿cierto? Y este examen contiene lo que hemos visto hasta ahora en Ciencias Políticas y Etnoeducación, todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de nuestras regiones, ¿cierto? Entonces tenemos preguntas, por aquí tenemos algo que ustedes ya saben hacer y algunos han estado haciendo muy bien, mapas. Entonces hay preguntas sobre mapas, ojo, porque les voy a hacer una observación. Yo siempre les he dicho que todas
Absolutamente todas las asignaturas están amarradas unas entre otras, en pocas palabras, están integradas. Aquí en este examen se van a dar cuenta muchísimo, porque aquí, aunque el examen es de educación y de ciencias políticas, tiene que ver mucho con lectura de imágenes. Y leer una imagen tiene que ver mucho con la lectura de textos, porque la imagen me transmite también un mensaje, no solamente un escrito, un cuento, una historia, una novela, me transmite una información. Las imágenes también, y los mapas para los que lo han estado haciendo y que lo han estado haciendo correctamente, y que espero que hayan corregido las observaciones que les he dado. Los mapas me transmiten información sin necesidad de apuntar nada, absolutamente nada teórico. Este mapa, como está aquí, me está transmitiendo una información importantísima. Entonces, antes de responder eso, si usted no lo ha hecho, haga sus mapas y vea los videos de los elementos que debe contener un mapa y entienda lo que yo le estoy diciendo ahora. Entienda por qué el profesor me dice y me refuerza de que los mapas traen una información y me están transmitiendo una información, porque ustedes tienen que aprender a leer imágenes. Entonces, este mapa, por eso les digo yo, observa bien el siguiente mapa y responde. Y entonces, después de que ustedes observen bien el mapa, vienen las preguntas y entonces ustedes van a decir, ahora sí, a este mapa, de acuerdo a mi análisis pasa esto, bueno. Después viene nuevamente otra figura, ¿cierto? Que le tengo que hacer su lectura y aquí tengo las opciones y contesto. Después viene un texto y las opciones de respuesta con una única opción válida. Lo mismo la pregunta 5, la pregunta 6, la pregunta 7, y todo está relacionado con el concepto que hemos trabajado de conocer, identificar nuestras regiones, porque estamos ahí. Conozco mi país, conozco mi región. ¿Por qué es importante conocer la región? Recuerden la pregunta que yo siempre les he hecho. Tengan en cuenta que esas preguntas que yo les hago al inicio de cada tema, de cada taller, tienen una relación supremamente importante con el proyecto pedagógico productivo. Y nuevamente por aquí observa muy bien el siguiente mapa. Nuevamente miren una imagen muy importante, por eso antes de ponerse a contestar, miren bien el mapa, observen qué les está informando el mapa y después ahora sí vayan y contesten las dos últimas preguntas, porque aquí dice, mire, de acuerdo, observa bien el mapa y responde las preguntas 9 y 10 de acuerdo a la información que te brinda el mapa. Miren que aquí no tienen muchísima cosa escrita, solamente lo necesario. Porque por allá una amiguita me decía alguna vez, no, profe, es que yo no puedo hacer un mapa si yo no tengo nada escrito. No, miren, esto es un mapa y tiene la información y tiene los elementos que se requiere un mapa. Y con eso usted puede dar una clase completa. Yo puedo dar una clase completa con el mapa y no tengo nada de sobreinformación. Ahí está la información necesaria. Entonces, después de que ustedes hagan la lectura, se van a la pregunta 9 y 10 y entonces las responden de acuerdo a la información que les brinda esta imagen. Eso se llama lectura de textos gráficos. Y después le dan enviar. Cuando ya le dan enviar es porque están seguros de que sus respuestas están hechas de manera consciente, están listos y le damos enviar y ya aparece. Entonces lo mismo que han aparecido en los otros 5 exámenes, ¿sí? Su examen o su cuestionario fue enviado de manera exitosa, ver la puntuación. Entonces cuando usted le da clic en ver puntuación, usted va a ver cuánto fue su puntaje, pero lo más importante es ver dónde cometió los errores. Mire dónde cometió los errores e investigue. Devuélvase en sus apuntes, devuélvase en la página de Camina y mire por qué cometió los errores. Yo estaba convencido que esta pregunta, la respuesta era esta, pero ¿por qué el formulario me dice que está mala? Entonces
debe haber una razón. Usted se devuelve y mira, qué pudo haber ocurrido. Y cuando usted corrige un error, usted aprende. Es supremamente importante tener en cuenta eso. Bueno. Preguntas. Por favor, preguntas, dudas o inquietudes de la explicación que les acabo de dar en cuanto a cómo vamos a trabajar la resolución de los exámenes. Ninguna, profe. Listo. Dana, entonces para todos. Buenos días, Profe, ¿cómo yo vas? por lo que tengo entendido de lenguaje natural y las materias que van a hacer lo de examen, todo ese explicó muy bien. Listo, ok. Entonces miren, vuelvo y les repito. Profe, disculpe por la tarde. Tranquilo, hijo. Lo importante es que de todas maneras, como estoy grabando la clase, puedas ver la explicación. Estoy dando la explicación, Sebastián, de cómo vamos a resolver los cuestionarios de esta semana. Como les decía, antes de irme a resolver estas autoevaluaciones, porque son ustedes los que se están evaluando, antes de irme a responder a la carrera, ¿cierto? Antes de irme a contestar, yo tengo que estar seguro, yo tengo que estar claro en lo que yo sé, lo que yo aprendí. La ventaja que ustedes tienen es que ustedes tienen sus apuntes en su cuaderno, tienen sus actividades, las actividades que han desarrollado, los que la han desarrollado, porque cuando yo desarrollo la actividad he aprendido. Y si no, también tienen una herramienta que se llama la página de Caminar en Secundaria, que también la pueden utilizar como instrumento al momento de desarrollar su evaluación. Entonces, nuevamente, miren lo que yo les digo aquí. Recuerden analizar muy bien la pregunta antes de responder, porque solo tendrás una opción de enviar esa respuesta. Después, al final, cuando ustedes ya han realizado todos sus exámenes y le dan enviar, cuando ya le dan enviar, ya no les va a dar la oportunidad de contestar una segunda vez, porque ya el mismo formulario te dice que tú ya has respondido ese formulario, ese cuestionario, y ya no te da la autorización. Entonces, para los compañeritos que acabaron de ingresar, empezamos este proceso de autoevaluación del aprendizaje de ustedes desde este martes pasado con ciencias naturales, ¿cierto? Martes 23, ciencias naturales, geometría, lectoescritura, español. Miren que les estoy mostrando que están todos los exámenes montados. Aparece después el de proyecto pedagógico productivo, y por último el último, que es el de ciencias políticas. Miren, aquí está. Esos son los 6 exámenes. Mañana cerramos con los exámenes de las asignaturas de mañana. Entonces mañana temprano yo les voy a dar las indicaciones. Con estos exámenes de las asignaturas de mañana deben tener mucho cuidado, porque recuerden que esos exámenes son numéricos. En matemáticas hay que hacer el procedimiento, entonces deben utilizar su procedimiento en su cuaderno para antes responder. No podemos ir respondiendo a la carrera ni al Tin Marín, sino de acuerdo a lo que me coloque cada pregunta, hacer el procedimiento en mi cuaderno, y el resultado debe verse reflejado en una de las opciones de las respuestas y marcarlo. Eso no tiene pierde, mis niños. Entonces, escucho preguntas, dudas, todas las dudas que tengan, todas las inquietudes, todo lo que ustedes digan, bueno, ¿qué tengo que hacer aquí? No me quedó claro, profesor, explíqueme, por favor. Estoy presto a escucharlos. Para los compañeritos que acabaron de ingresar,
Les voy a socializar nuevamente el enlace de la asistencia, por favor. Aquí se los estoy enviando para que por favor lo diligencien la asistencia del día de hoy. Listo. Escucho mientras los compañeritos diligencian la asistencia. Sebastián, Jeffrey, Dubán y todos los que entraron un poquitín tarde van a Haider, Carlos, que vayan diligenciando la asistencia. Por favor, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, los escucho. No, profe, todo claro con lo que usted nos explicó el día de hoy. Listo. Ustedes que tienen la facilidad de ingresar a la página en este momento, verifiquen que sus cuestionarios se están visualizando, por favor. Que se están visualizando así como lo estoy mostrando en la pantalla para que ustedes queden claros. Porque el otro día con Haider nos ocurrió algo bien interesante y, ¿cierto, Haider? Y ya lo pudimos solucionar, ¿no, Haider? ¿Por aquí tengo a Haider o se fue? Profe, ya se volvió. Listo. Bueno, Dana me iba a decir algo. Dana, ¿me ibas a decir algo? Bueno, listo. Entonces nuevamente les socializo el enlace de asistencia por si no lo tienen, para que diligencien la asistencia, niños. Deben, por favor, verificar que sus cuestionarios, vuelvo y les repito, desde el martes 23 les aparezcan, así como se ve este aquí, bien bonito, con sus 10 preguntas. Cada cuestionario tiene 10 preguntas. En caso de que cuando usted ingrese no los pueda visualizar, entonces por favor escríbame, como hicimos, vuelvo y les repito, con Haider, que a Haider en un momento dado le sucedió, pero ya los está visualizando, ¿cierto, Haider? Creo que Haider se tocó retirarse. Bueno, listo, mis niños. Entonces, no siendo más sino esperar que ustedes resuelvan a conciencia sus exámenes, entonces los dejo para que hagan su trabajo propio y mañana nos vemos temprano a las 8 de la mañana, si Dios permite, para darles las orientaciones de las autoevaluaciones de matemática, estadística y artística. ¿Listo, niños? Ok, profe. Ok, entonces si ya diligenciaron la asistencia, vale, entonces si ya diligenciaron la asistencia, entonces nos podemos ir retirando para que ustedes continúen con su trabajo propio en la página, con las actividades y con los cuestionarios. Recuerden que tenemos actividades pendientes y tenemos los cuestionarios también. Entonces, que tengan un feliz día. Sigo pendiente de ustedes por medio del WhatsApp. Cualquier inquietud, cualquier situación, por favor, si ustedes tienen la oportunidad de comunicarse con los compañeritos que no tienen acceso a internet, díganmeles que ya están los talleres en el colegio para que los vayan y los reclamen. Tengan un feliz día. Que Dios los bendiga y se cuiden mucho.